Frecuencias Aurora, un programa dedicado a las mujeres que han luchado y fortalecido la industria musical, porque la repetición de la unidad hace Frecuencias Aurora. Hola, les doy la bienvenida a una emisión más de Frecuencias Aurora, una producción de Estefanía Hernández para Universo 94.9 y que también se transmitirá a través de CIMAC Radio. Hoy conoceremos el trabajo de la compositora y cantante chilena Gillian Flandes. Muchísimas gracias por estar en Frecuencias Aurora, Gillian Flandes. Yo muy contenta de tu invitación. He tenido muy lindas experiencias anteriores con personas de México, así que muchas gracias por el espacio principalmente. Pues ojalá que pronto te podamos ver acá, estaría genial. Y me puse a investigar un poco de ti, escuchar algunas entrevistas, me encantó tu trabajo. Justo pues abordaré algunas canciones con algunos versos. Yo sé que tienen referencia para algo, pero vamos a utilizar estos versos para hilar esta conversación. Y bueno, empecemos por el inicio, por esta canción que lanzaste que se llama Estrella. Me gustó mucho que decía: fui a buscarla del pasado, otro tiempo que ha cambiado, pero sigue viva en mí. Y ya te esperaré por demostrarte que el amor implica fe. Es una canción que, bueno, es la primera canción que lancé. Era otro tiempo, muy distinto. De hecho, más tarde entendí en mayor profundidad por qué yo escribí eso, porque en el punto en que lo escribí fue súper, como muy intuitivo. Y desde ese estado no tan racional. Entonces yo no creo que en el minuto no logré procesar bien lo que yo había escrito. Y más encima fue algo que nació junto con la guitarra. O sea, yo estaba haciendo como un punteo con la guitarra y fueron saliendo esos versos así solo, fue muy rápido. Entonces, claro, yo estaba viviendo en ese tiempo situaciones difíciles, principalmente y debido a la maternidad de mi hija. La escribí cuando mi hija era muy pequeña. Mi hija tiene el nombre de una estrella. Y eso tampoco yo lo logré conectar en el momento, pero mi hija se llama Adara y Adara es una estrella en el firmamento de la constelación del Can Mayor, o menor. Creo que menor, sí. Y ese nombre que yo le puse tampoco fue algo que yo pensé, fue también algo como intuitivo, como algo que vino de repente y a todos les gustó cómo sonaba y no sabíamos que era un nombre hasta que averiguamos y ahí nos enteramos de que era una estrella. Pero el punto en que yo escribí esta canción, yo no sabía que la canción no tenía muy claro como de qué trataba, yo solamente iba soltando lo que me venía. Y luego me di cuenta, uniendo todo, que en realidad yo estaba atravesando una situación de violencia con la pareja con la cual yo tuve esta hija. Entonces, y la canción ahora, y por mucho tiempo dejé de tocarla, porque el coro dice: quédate conmigo una noche más para perdernos en la oscuridad. Entonces yo sentía que la canción daba un mensaje que yo no quería dar, que yo ya no resonaba con eso. Eso como de darle chance a algo que te oscurece y te lleva a un fondo. Sin embargo, a lo largo de mi vida, obviamente, como he resignificado todo mi trabajo y todo lo que he vivido también, y me he empezado, y porque también la vida ha traído gente a mí que me ha enseñado a valorar también esas profundidades, ese fondo que uno toca. Y ahora entiendo mucho mejor lo que yo decía en esa canción. En el fondo, la canción habla de que todos traemos algo hermoso adentro que queremos de alguna forma entregar al mundo. Y yo sentía que le estaba entregando algo hermoso de mí a una persona, pero a la vez esa persona no estaba recibiéndolo de esa forma y esa situación nos estaba llevando a un punto donde yo sentía que ya no había mucho retorno, donde había salido probablemente lo peor de mí, lo que yo nunca quise ser. Y más tarde en la vida he comprendido que el amor, cuando es real, te hace lo contrario. Te hace sacar lo mejor de ti, incluso comprendiendo esas cosas en ti que tú quizás no quieres tanto, pero de otra forma, ¿me entiendes? Entonces, mientras yo entendía todo eso, me alejé de esa canción, la dejé de tocar por mucho tiempo, la toqué en vivo hasta el año 2022, hasta que entré como en otra etapa donde empecé a hacer canciones un poco más luminosas para mí al menos.
y porque también coincide con el encuentro como del amor de una parte menos dolorosa, del encuentro quizás de una persona con la cual yo realmente podía ser quien yo era. Entonces es potente que me lo pregunten porque me hace volver al inicio justamente, y yo ya no creo que haya que quedarse más tiempo en lugares que dañan, y tiene mucho que ver aparte con el programa, o sea, con esta comunidad sorora. Para mí es muy importante hablar de las mujeres, también desde ese portal que somos cuando traemos más vida al mundo. Y mucho de mi inspiración viene de ahí, de dar a luz, de gestar, de atravesar esta oscuridad que también me lleva de pronto, o sea, me lleva de vuelta a la familia, ya que yo entendí en la vida que todas estas cosas que viví, que atravesé, tienen mucho que ver con cómo viví los vínculos en mi edad temprana, y en realidad no es ningún descubrimiento nuevo, o sea, ojalá todos pudieran entenderlo así, porque así es como lo que somos cuando somos chiquititos, cómo somos tratados cuando chiquititos, cómo nos escuchan, cómo nos miran, cómo nos hacen sentir, cómo nos responden cuando estamos viviendo una situación de frustración. Y todas las cosas que nos socializan en la primera etapa es como después entendemos el mundo. Y a partir de ahí, muchas veces, desarrollamos una capacidad de comprender al otro o de empatizar o de leer el ambiente que hace que atentemos contra nosotros porque no estamos poniendo los límites necesarios cuando la situación o el entorno nos agrede. Acostumbrarte a esa agresión constantemente hace que después no elijas a tu pareja correctamente, sobre todo si tampoco tuviste una familia, un papá y una mamá que mostraran lo que el amor era. Entonces me pasó que, bueno, en toda mi música al final he tendido a hablar de mi historia. Es muy autobiográfica, pero de una forma que no es tampoco literal. Entonces, de ahí viene todo. Y es como las bases de la humanidad para mí. Como que si yo no hablo de esto, siento que no estaría hablando de nada que me importe realmente. Es lo que vine a aprender y lo que vine a entregar. Escucharemos Estrella de Gillian. Hay una estrella entre mis manos. Me ha costado alcanzarla para ti. Fui a buscarla en el pasado. Tanto tiempo que ha cambiado, pero sigue viva en mí. Y yo te esperaré para demostrarte que el amor implica fe. Y yo voy a dejarte, y yo voy a dejar. Quédate conmigo una noche más para perdernos en la oscuridad.
mar y con risa alimentar tu risa. Qué bonito empezar así esta entrevista, porque justo en una de las entrevistas que te hicieron para Ufrovisión y mencionaste que tu música floreció dentro de la maternidad, que también estuviste ligada a explotar la música desde la necesidad de expansión como mujer en otros sentidos, porque te sentías, como todas las madres, atrapadas dentro de una rutina. Y me llamó la atención hablar justo de esta entrevista porque ahí mencionaste la canción Gestación y que dices que nació en medio del puerperio, de la experiencia de haber tenido a tu hija y de haberte sentido tan atrapada en este deseo de querer realizarte como música. Y cuando vi el video de Gestación, me sorprendió ver a tantas mujeres en tu banda que apareció. Bueno, este video fue en vivo desde el aula magna de la Universidad Católica de Temuco, de donde eres, y aparece ahí en la guitarra Arlette Pilkinau, está en la batería Bárbara Muñoz, en el teclado Maribel Cárdenas y en el bajo Esteban Mora. Y ahí me gusta, en estos versos hay algo que se está gestando de un cálido vientre, quisiera verlo nacer. Justo hablábamos de la maternidad, de la gestación, pero en estos versos y al ver a tantas mujeres también en la banda y al hablar de la sororidad, algo se está gestando. En este trabajo tuyo de querer hablar de temas que realmente son importantes para las mujeres, que muchas veces normalizamos tantas violencias, ¿no? No nada más en pareja, también en la vida laboral, quizá también hablando de la música en los escenarios, toda esta experiencia que se puede vivir, ¿no? A nivel profesional. Pero esto de tener a más mujeres a tu alrededor, me gustaría que platicaras también esta decisión tuya de poder tener esta banda con mujeres que son instrumentistas. Y bueno, esto es del 2022. Ahorita pues ya pasaron varios años, pero bueno, quisiera conocer... Se redujo también la banda, es todo más chiquito para poder trasladarlo. Exacto. Cuéntanos un poco de esta experiencia tuya. Mi hija nació en 2015 y cuando yo la tuve,
A ver, de partida en el embarazo ya sentí cosas muy fuertes. Yo estaba cursando estudios y sentía que no podía concentrarme en nada de lo que estaba haciendo. Muy embarazada igual de mi parte, porque es como parte del embarazo irte como a otra dimensión. Y estar o muy reactiva o sentí muchas revoluciones internas y sentí la necesidad de conectar mucho con la música. Y fue muy frustrante también porque era un periodo en donde yo no cantaba bien, o sea, había dejado de cantar por harto tiempo, por lo tanto mi instrumento estaba débil. Y aparte de eso estaba con todos estos cambios hormonales que también afectan la voz. Y recuerdo haberme sentido súper frustrada con mi voz, con mi canto, pero haber estado muy conectada con la guitarra y con la composición. Y siempre estuve escribiendo todo el tiempo en que yo estaba estudiando y sentía que tenía también como todas estas reflexiones que te da estar estudiando ciencias sociales, que es lo que yo estaba estudiando ciencia política, tenía en ese periodo muchas clases relacionadas al inicio del capitalismo, por ejemplo, a los periodos de la historia de nuestro sistema. Entonces había mucho en mí removiéndose al mismo tiempo de que yo vivía esta gestación de Adara, y cuando Adara nació yo me di cuenta de cosas muy sencillas que lamento un poco porque ahora soy consciente de que otras mujeres u otras personas se dan cuenta de las cosas antes, no necesitan quizás una remoción tan fuerte como quedar embarazada en una relación inestable, sin tener tu propia casa, sin haber terminado tu estudio, todo eso, ¿me entiendes? De alguna forma yo estaba estudiando igual para cumplir con lo que yo pensaba que había que hacer frente a la sociedad, pero nunca me sentí feliz. Y sabía que a mí me gustaba la música, pero me había alejado bastante de la música porque estaba también en una relación donde yo sentía que yo era muy inferior musicalmente a la persona con la que yo estaba. O sea, te estoy hablando como de una dinámica de relación, ¿me entiendes? Con el tiempo y todo lo que pasó, yo entendí que nunca fue así. Que al contrario, había una persona como haciéndome creer eso, pero era súper intencionado. Porque aquel momento en que yo brillaba o que era visible o que algo me salía bien, esa persona tendía a boicotearlo, como fuera, con una pelea, con un comentario que no tuviera nada que ver con eso, pero que igual me bajara el ánimo. Entonces fueron cosas que entendí más tarde. ¿Y por qué meto todo esto en el mismo saco? Porque aparte de eso, me empecé igual a dedicar a la música después de tener a mi hija, porque entendí el valor del tiempo. Un día me vi con mi hija en brazos y llegando a la casa de mis suegros, dándome cuenta de que no me llevaba bien en casa ni con mi mamá ni acá, y dije, ¿por qué tuve una hija si no tengo nada? Y me arrepentí tanto. Dije, ¿por qué estoy acá? ¿Qué estoy haciendo aquí? Y sentí una angustia y me vi a mi guaguita en los brazos. Acá en Chile le decimos guagua a los bebés, por si acaso. Sé que era chica. Sé que si no me fui antes a cumplir mis sueños también fue por eso, porque no era consciente de muchas cosas de las cuales por algún motivo tuve que ser consciente desde una parte más oscura, porque a otra gente quizás le dijeron antes, oye, mira, si quieres estudiar algo, ándate fuera de la ciudad, no tengo cómo pagar tus estudios, pero trabaja en algo y yo te voy a apoyar como pueda. Quizás si hubiese tenido como más tiempo de conversación con mi entorno, con mi gente, hubiese sido distinto. Pero recuerdo que mi mamá siempre fue una persona que también me dijo mucho así como, anda hija, tú puedes, pero a la vez era poco realista, como que había poco sustento como realmente de lo que se puede y lo que no, pero ella siempre incentivó como el soñar en mí. Entonces yo nunca dejé de ser esa persona como un poco en el cielo, así pensando en lo ideal. Y cuando tuve a mi hija me vi muy limitada de tiempo, mi hija era muy demandante, todo el día dando pecho, era teta, pura teta el mundo. Y por fuera también yo sentía esa sobreexigencia sobre las mujeres, que era muy de la familia patriarcal a la que yo llegué, con este ser humano con el cual yo procreé a mi hija, que te exijan a ti ser la que hace las cosas, pero nadie sostiene ese vínculo con tu guaguita tampoco, al contrario, como que tienden a querer quitártelo de los brazos, te empiezan a decir que vuelvas pronto a retomar tu estudio, o que la metas en la sala cuna para tu poder trabajar. Entonces la sociedad te da todos estos mensajes súper contrarios, ¿cierto? Como que por un lado a la mujer la empoderan con que trabaje, pero por otro lado no la dejan vivir un proceso natural de su cuerpo y de todo su ser, o sea, hasta su anatomía que se puede ver perjudicada si es que no hace lo que tiene que hacer. Y hasta el día de hoy pienso que el mundo es así. Pienso que uno tiene que seguir lo que uno siente y no escuchar tanto afuera, porque mientras más aprendemos lo que está afuera, más nos alejamos de quien realmente venimos tal vez encomendados a ser. Y eso lo entendí al tener a mi hija.
por cuestionarme todo el tiempo que destinaba a la maternidad, toda la exigencia del mundo y toda la injusticia que yo sentía, y todo el amor que sentía al mismo tiempo de esa injusticia y de esa exigencia y de ese cansancio. Y a la vez que fue ahí cuando me fue más patente todavía, como esta mentira que se sostiene tanto en la estructura social y toda la macroestructura, ¿cierto? Como del sistema, del capitalismo. Siempre hablo de eso porque encuentro que de verdad hay que nombrarlo. Es una estructura abusiva. Y también se sostiene en las personas que replican eso en su vida. Creo que en ese punto no lo entendía como te lo estoy relatando. Ahora estoy siendo coherente, etcétera, pero en aquel punto yo solo era una mamá puérpera en el caos. Y mi forma de decir esto fue a través de una canción que nació cuando mi hija era muy chiquita. Mi hija tenía quizás 3 meses, 2 meses, y un día mientras dormía, porque calzó que mi hija nunca dormía si no eran mis brazos y solo dormía cuando alguien tocaba música o cuando ella escuchaba música. Entonces yo tenía que poner cualquier cosa, te juro, ponía rock, ponía Red Hot Chili Peppers y la Dara dormía en paz y yo tenía 1 minuto para hacer algo. Si no, yo tocaba guitarra al lado de ella. Y ese día me puse a tocar guitarra y llovía y Dara dormía profundamente y mientras yo tocaba empecé a hacer estos acordes, empecé a escribir esta canción que se llama Gestación, donde hablo un poco de eso, como de sentir que estoy como en un momento de recogimiento y en un proceso extraño de sentirme dormida, pero a la vez muy despierta, pensando en las cosas que quiero ser, pensando en que en realidad yo quería hacer música. Y la canción dice en una parte, ves que todo lo que escribo no tiene realidad, es como esto no tiene asentamiento ahora, pero deja que se cumplan mis sueños al despertar, porque yo sentía que venía un despertar después de eso, porque eso es lo único que tengo al final. Y luego lo doy vuelta y le digo como a otras personas, es como, deja que se queden tus sueños al despertar, porque es lo único que tienes al final. O sea, algún día nos vamos a ir de este mundo y lo único que va a quedar y que va a trascender junto a nosotros es el amor que hayamos podido cultivar. Solo era nuestro, que quizás otras personas no lo van a dar nunca igual que tú, porque tú eres una parte de Dios que es distinta a la que otros vienen a mostrar. Nunca he podido apartar la espiritualidad de mi camino, ni artístico, ni en ningún aspecto. Siento que somos Dios, como que no veo a Dios como algo fuera de esto, incluso de este cuerpo, de esta materia. Para mí aquí se expresa. Gracias por preguntármelo, de verdad a mí me emociona mucho hablar de esto, mucho. Escucharemos Gestación de Gillian. Que tengo al final. Hay algo que se está gestando de un cálido vientre. Quisiera verlo nacer. Que tienes al final. Ves que todo lo que escribo no tiene gravedad. Deja que se cumplan tus sueños al despertar. Es lo único que tienes al final.
Gracias por seguir en Frecuencia Sorora. Seguimos escuchando a la cantautora chilena Gillian. Cuando mi hija nació, en ese tiempo que escribí Gestación, yo todavía no estaba dedicada a la música de forma como profesional o validable fuera de mí. Pero sí llegó un momento en que lo pude validar, obviamente cuando empecé a ganar dinero. Ahí todos te validan, ¿cierto? Empecé a ganar dinero con la música porque entré a una banda y empecé a ser corista. Entonces empecé a volver paulatinamente a desarrollarme vocalmente al mismo tiempo. En esa experiencia, todas las semanas cantando sobre un escenario de un casino, vista por mucha gente, aplaudida por mucha gente. Ocurrieron también muchas cosas feas. Pude ver cómo acciona también este abuso de parte de los hombres cuando sienten que tienen cierto poder sobre las mujeres. Entonces empecé a vivir como lo más feo del machismo, ahí, haciendo lo que yo amaba. Y también de la maldad que proviene también desde la falta de sororidad de una mujer. Viví mucha violencia. Y luego yo seguí desarrollándome, llegué a otros escenarios también más grandes fuera de Chile, llegué a trabajar en cruceros. Y siempre algo que se repetía era este abuso por parte de los hombres de su posición de poder decirte cómo te tienes que ver y que tú sientes que si no te pones el labial no puedes salir al escenario. Y lo hablé también con otras mujeres que trabajaban a bordo como músicas. Y entonces se va acumulando como este deseo de romper con eso y de decirlo para que pueda romperse, y cuando tú lo dices te enfrentas también a los que te tratan de feminazi y todas esas cosas absurdas y ridículas de no poder conversar con humanos, siendo que hablamos un mismo idioma. Y aún así hay gente que simplemente no va a querer entender todo lo que lidiamos por dentro. Y ellos nos van a decir que el problema somos nosotras. Entonces yo llegué a Chile en 2019, cansada de las violencias en todo aspecto, también de las violencias machistas en el ámbito de mi relación de pareja, y hasta ese punto yo no sabía nombrar el abuso como lo que el abuso es, pero sí venía acumulando este resentimiento, y no solo este resentimiento, porque no es solo resentimiento, es como digo, esta oscuridad que habitas para poder descubrir algo y entregar algo y aclararte y irte de este plano tranquila. Yo creo que vine a romper con hartas cosas que son muy antiguas en mi linaje, en mi familia. Aparte soy, bueno, eso da para otro tema, pero soy la mujer pansexual y no había nadie en mi familia que fuera gay. Y sí había mucho machismo y mucho comentario misógino y también mucha homofobia. Y aparte fui la única que se realizó haciendo arte en una familia muy artística. Entonces hubo hartas luchas, pues como harto de despertar en mí, pero también sin querer despertar y remover a otros de pronto de forma incómoda. Entonces yo llegué a Chile y venía armando un EP con varias canciones. Le mandé varias a un productor y al final él eligió como las que más le gustaron porque yo no tenía claro cómo quería lanzar estas canciones. Y había estado escribiéndole a Javier Barría, que es un productor de acá de Chile, y yo empecé a hablar con él desde Estados Unidos o desde distintas locaciones porque le escribía correo. Y entonces nació este primer EP que se llama Heridas de Tierra, del cual la única canción que era más atingente a ese periodo de tanto romper estructura y entender cosas era Heridas de Tierra, que fue la que le dio título a ese EP. Y cuando regresé a Chile, seguí trabajando en la música y tenía en paralelo este lanzamiento de mi EP, que venía yo ya terminando las producciones con el productor, ya había grabado las voces durante el verano, entonces en ese otoño se venían mis lanzamientos. Y yo empecé a hablar con gente porque yo había tocado harto con hombres, pero siempre había querido ojalá conocer mujeres en la música, pero no conocía. Entonces me empecé a dar esta tarea de buscarlas. Y siempre estuve consciente de que las mujeres se dedicaban menos a lo que aman porque hay mucho más peso de los roles que nosotros se supone que tenemos que cumplir. Y en el camino muchas tienen que cumplir con ser la hija buena, o con cumplir con la maternidad, o con ser secundaria en una relación, ¿cierto? Donde los hombres están acá y las mujeres están acá, y hay que decirlo porque eso es así muchas veces en las relaciones. Finalmente las mujeres terminan rodeándose del ambiente, y de la cosmovisión de su pareja en vez de ser ellas mismas, y eso ocurre mucho, tanto que ellas se ponen acá, incluso aunque ellas amen algo, ponen a su pareja acá y lo que ellas aman está acá. Y muchas veces si su pareja hace lo mismo que hacen ellas, porque yo lo viví obviamente, él siempre va a ser mejor que ella, él siempre va a ser visible y ella no, ella siempre va a tener que quedarse en la casa cumpliendo otro rol y él va a salir al mundo. Y es muy fuerte que eso se replique incluso cuando sabemos que las mujeres ya están en todas las áreas
pero seguimos siendo seguimos siendo esenciales y al mismo tiempo menos valoradas. Y siendo las que sostienen todos los aspectos al final de la sociedad. Entonces yo llegué acá y era muy consciente de eso y quería tocar mi EP con mujeres, pero no conocía a casi nadie. Y empecé a buscar por todos lados. Y cada mujer que yo veía tocando iba a mirar su perfil, trataba de empezar a hablar con ella, de cachar en qué estaba. Entonces, entre eso le hablé a Bárbara, que hasta el día de hoy toca conmigo. Le hablé a varias personas más que ya no están, pero de las que continúan tocando. Arlette, que tú la nombraste también, es una amiga muy querida del alma. Bueno, es una amiga, se transformó en una amiga. Entonces convoqué a todas estas mujeres con las cuales compartí un tiempo hermoso de mi vida haciendo música y bueno, por cosas de los cambios del camino y lo que cada cual decide y cada cual desea, obviamente no sigo con todas ellas, que era algo que yo quería, así como mi sueño era como tener una banda solo de chicas. Pero en realidad también entre medio hubieron otras cosas que empezaron a molestarme mucho y es que cuando tú haces eso, el mundo te empieza a preguntar que ¿por qué? ¿Por qué son puras mujeres? Y tú dices, bueno, ¿y por qué no? Claro. Pero explícame por qué. Y yo como, bueno, ¿y por qué no? ¿Me entiendes? Como que la gente lo ve como algo muy raro, porque justamente ha sido tan predominante ver hombres haciendo todo lo que te puedas imaginar y cumpliendo sueños y sobre los escenarios, pero de repente a la gente le llama la atención y es obvio que pase y igual uno lo entiende. Pero también viene como esta carga por detrás, ¿no? De la gente que se pica al respecto, como, ay, ya, sí, una banda de puras mujeres. Como ya, no sé cómo explicarlo, pero incluso porque hoy en día en los proyectos que tú postulas o cosas así te beneficia ser una banda con más predominancia femenina o de disidencia. Como que eso se estableció con la finalidad de que haya mayor justicia, ¿cierto? Para que toda la gente pueda calificar en algo y desarrollarse en lo que están haciendo, lo cual está bien. Pero luego eso trae esa carga como de que también los hombres te empiezan a buscar por interés. Y me pasó mucho, así que nos invitaron a escenarios donde literal me odiaban por ser quien soy y decir lo que digo, y puros machitos que se organizaban y adquirían estos fondos, pero tenían que llenar las cuotas de género. Entonces está ahí nuevamente la dualidad conviviendo, ¿cierto? Lo malo y lo bueno y todo depende de cómo tú lo mires y cómo tú lo sopeses. Entonces estaba esta carga también como de, ay, la feminazi que toca con puras mujeres, ay, para llamar la atención, ay. Y de pronto salían enunciados incluso en noticias, Gillian y su banda de hermosas músicas. Y yo pensaba que jamás en la vida van a escribir Pedrito y su banda de hermosos músicos, guapos, musculosos. Entonces todas estas cosas ridículas son las que he estado batallando toda mi vida siendo mujer en la música y no queriendo tampoco, no sé cómo explicarlo, como que los hombres no necesitan luchar tanto con esto de qué voy a hacer, qué me voy a poner, cómo voy a validarme frente a los demás. Uh-huh. Pero las mujeres sí, porque aparte de tocar y ser seca, tienes que ser bonita. ¿Se entiende? Y es fuerte porque lidiar con esos mensajes toda tu vida es difícil de realmente poder no maquillarte en una entrevista, por ejemplo. Yo ahora sentía que me querían crepar las pestañas, qué sé yo. Y en la vida en general, incluso en los escenarios, muchas veces yo he luchado contra eso. No, chao, digo, no me voy a maquillar. Y luego me veo y digo, ay, si todo lo que yo hice ese día fue hermoso. Y en la foto me veo radiante porque estoy disfrutando lo que hago, ¿me entiendes? Y creo que todos deberíamos pensar en eso y no en lo otro. Sí. Pero es fuerte ser mujer, ¿por qué lo digo? Porque muchas veces nos guardamos esa sensación de que somos menos y no encajamos con lo que se espera en la sociedad que seamos. A continuación escucharemos Heridas de Tierra de Gillian. Dime qué supones de mí luego de mostrarnos los dientes. Para mí dar un salto a la luz no es morder la experiencia reciente.
siente, nace un humano común y corriente. Defiende ideas, transforma y convierte. Todo sea por preservar la balanza. Lo que destruye no es sangrar, es no querer sanar. Heridas de tierra, heridas de guerra, heridas de prueba. Heridas de tierra, heridas de prueba, heridas de guerra, heridas de tierra. Gracias por colaborar, encarnar los matices del mal. Me estás dando cualquier material, siempre es mi obsesión de cantar. Heridas de tierra, heridas de prueba, heridas de guerra, heridas de tierra, heridas de tierra, heridas de prueba, heridas de guerra, heridas de tierra. Heridas de tierra, heridas de prueba, heridas de guerra, heridas de tierra, heridas de tierra, heridas de prueba, heridas de guerra, heridas de tierra. Gracias por permanecer en Frecuencia Sorora. Seguimos conversando con la cantante y compositora chilena Gillian Flandes. Y resulta que acá en Chile tenemos dos referentes muy potentes, desde la música y el sentido social a Violeta Parra, que vivió con 10 veces peor prejuicio que yo, siendo madre y de más hijos, y teniendo que dejarlos para cumplir con lo que ella sabía que tenía que hacer en este mundo. Y cuando sintió que ya lo había hecho y que había recibido también toda la respuesta negativa del mundo, decidió acabar con su vida. Y ahí nuevamente viene esta carga como de señora loca que acabó con su vida teniendo hijos. Nadie pensó en la señora loca antes, cuando ella entregó un tremendo legado en el folclore, cuando dio a conocer las cosas que se hacían en el campo chileno, la cultura mapuche, y cuando pudo como hacer esta fusión de todas las cosas que ella obtuvo yendo en terreno a hacer este estudio que ella hizo, que nadie se vio. Y en la radio lo que se priorizaba era otra cosa. Entonces en Chile aún convivimos con eso, porque también en la radio y en la tele, en la televisión lo que se prioriza es otra cosa. Incluso poco se habla de que sigue estando este predominio de las capacidades económicas que te aplastan cuando no las tienes a la hora de ser artista. Porque de verdad en Chile te va mucho mejor si es que tienes el dinero para pagar una agencia de difusión. Hacer música es tan hermoso como hacer música, ya está. Pero proyectarte como un artista en la industria ya es entrar a hablar de roles, funciones, distintos niveles de ejecución que ya no es solamente tú haciendo música. Entonces todas las cosas se sustentan de un equipo. Y es mucho más fácil tener ese equipo cuando tú puedes pagarlo, cuando vienes de una familia que ya trae eso, incluso las redes de contacto. Pues mucho más fácil en Chile ser músico cuando ya tienes familia de músicos. ¿Y por qué lo digo? Porque creo que igual muchas veces lo que la gente llega a escuchar es simplemente lo que la radio, la tele le pudo difundir, que son estas personas que ya están puestas en una posición de privilegio. Y eso sigue siendo injusto. Entonces la idea de que la sociedad sea un poco más equitativa
también viene de ahí, de que todos puedan desarrollarse en las áreas que quieren y necesitan, porque el mundo también los necesita. Y creo que eso hay que hacerlo también patente. Todos necesitamos música, todos necesitamos arte. Está por otro lado Gabriela Mistral, que te decía que hay dos referentes y dejé uno pendiente. Bueno, Gabriela, lesbiana en su tiempo. Qué tremendo es pensarlo. Para mí, que soy una persona en relación lésbica, es muy fuerte. Yo siempre tengo el miedo de que nos miren feo porque sí nos miran feo, de que nos griten algo porque sí nos han gritado, de que nos digan cosas feas en redes sociales porque sí nos han dicho cosas feas. Ellas son mi referente, porque no me gusta cuando nos venden la disidencia, pero solo maquillada, solo en un drag. ¿Me entiendes? Puedo no tener nada en contra, obviamente, de las distintas expresiones que tengan las disidencias y las mujeres, pero ese es el punto. Distintas expresiones, no expresiones solo en la medida de lo vendible, no expresiones solamente en la medida de lo que yo puedo poner en un espectáculo. Y eso también pasa con la música. Quizás no es un espectáculo hablar tantas cosas tan profundas, pero es lo que yo vine a hacer y no tendría sentido para mí hacerlo de otra manera. Qué hermoso, Gillian. Oye, se nos está acabando el tiempo. Pero nada más así como para retomar, pues justo como dijiste, en el 2017 armaste tu banda, Pajarita y la Bandada, luego en 2018 lanzaste Estrella y ya en 2020 lanzaste este primer EP, Heridas de Tierra, bajo la producción de Javier Barría. Y justo ahora en 2025 me enteré que hiciste un show íntimo junto con Katu Belza y Caro Carmenere, justo allá en Temuco, para reunir fondos para tu nuevo álbum. Y pues tenemos este último sencillo que lanzaste, que es Naufragio Voluntario, y como dices, ser la primavera que te abraza por dentro. Así se siente tu música. Cuéntanos un poco sobre este nuevo álbum que viene, cómo va la preparación. Ya tenemos yo creo que es el primer sencillo, no sé si sea parte de este álbum, pero cuéntanos. Los dos últimos singles que lancé son parte simplemente de trabajos sueltos y son bastante diferentes también a lo que va a ser el disco, porque a diferencia, este disco lo he co-creado también con mis compañeros de banda actuales, que son Bárbara y Diego, y con distintos productores. Hay un par de canciones que están casi listas y que las quiero lanzar este año como adelanto del álbum. Hay algunas de ellas que ya he tocado harto en vivo igual, porque la gente que me sigue sabe que tengo mucha música nueva, pero que llevo tiempo sin lanzar, entonces eso viene en el disco. Así que se viene un primer lanzamiento muy esperado por todas las personas. Es una canción que he tocado harto en vivo hace tiempo y que la piden siempre y me dicen ¿por qué no está? ¿Y dónde está? ¿Y dónde la escucho? Y yo como lo siento, escúchala en la sesión en vivo de YouTube, porque la verdad que hemos demorado por temas igual de economía. O sea, yo me sostengo en la música, eso es súper importante decir también. Yo sigo viviendo de la música, pero vivo y no me da para construir como este imperio en la música todavía. Estoy en eso. Hago actualmente clases y shows en vivo y me he decidido, tanto por ser cantautora, que de pronto igual he dejado bastante de hacer los tributos o las cosas como más de casino, de hotel, qué sé yo. Es que siento que uno tiene que elegir, porque ponerte a hacer solo eso también te desvía de tu objetivo. Entonces yo en algún punto como que elegí ser cantautora y un poco dejar de lado, seguir haciendo lo que otro ya hizo. Se siente un vacío, la verdad, se siente. De hecho, yo sentía mucho cuando yo estaba a bordo y estaba ganando mucha plata, pero a bordo yo sentía que estaba perdiendo mi tiempo. Porque me daba cuenta que en Chile estaban pasando muchas cosas, en mi ciudad incluso había como un brote muy lindo artístico y que yo no lo estaba viviendo. Pero sí, la verdad que fue bueno para mí porque lancé música, así que eso me tiene muy contenta y ahora voy a volver a lanzar. Y se viene este primer disco este año que habla de todo esto que hemos estado hablando. Y ya para finalizar, que me encantó esta plática súper nutritiva, cuéntanos cómo encontrar tu música, dónde escribirte, tus redes sociales. Qué linda, muchas gracias. Ya, bueno, mis redes sociales me pueden encontrar como Gilliane con Y, Y-I-L-I-A-N-E, Flandes Music, Gillian Flandes-Music en Instagram y en TikTok, que son las redes que más estoy usando últimamente. También estoy en Facebook y en YouTube, Tidal, Apple Music, en todas las partes donde me quieran escuchar, Spotify, lo que usen.
también, como Gillian Flandes. Ay, qué emoción, me encanta. Pues me dio muchísimo gusto hablar contigo. De verdad ha sido una plática muy nutritiva, muy combativa también y me gusta, me llena de vida. Y pues ya para finalizar, ¿quieres terminar con algo? El último tiempo he sentido mucho que quiero transmitir un mensaje amoroso. Por eso mismo que dices, creo que muchas veces, muchas personas hemos vivido harto tiempo en lo combativo por necesidad de defender a ese corazoncito que está dentro de cada persona. Creo que no merecemos vivir defendiéndonos, no es a lo que vinimos, pero si tocó hacerlo, entonces también continuemos haciéndolo por el amor. Y entonces no olvidarnos de eso, que son tiempos difíciles, son tiempos para el mundo de oscuridad, pero también esa oscuridad se sustenta en que nos están todo el tiempo bombardeando con información y todo el tiempo manejando nuestras emociones. Entonces, si algo podemos hacer bien por nosotros es tener más vida desde la humanidad, porque esto es maravilloso, o sea, estamos unidas a kilómetros, miles de distancia, pero estamos hablando cosas importantes, o sea, aquí sí se justifica esta tecnología maravillosa que nos permite poder hablar, ¿cierto? Y creo que eso es lo que hay que hacer día a día, no dejar de ir a los lugares importantes desde el corazón, desde la conversación y no soltarnos y hablar en nombre del amor infinitas veces, todas las veces que sea necesario, porque no hay ningún motivo por el cual defendamos un territorio que no sea amoroso. Muchas gracias, Gillian. Gracias a ti, Stephanie. Ha sido muy agradable igual la forma de tus preguntas, así que gracias por eso. Terminaremos con Naufragio Voluntario de Gillian. Gracias por escuchar Frecuencia Sorora, una producción de Stephanie Hernández para Universo 94.9 en colaboración con CIMAC Radio. Pregunta si me quiero quedar. ¿Qué pasa si te advierto? Esperarás la aurora despierto. Por dentro.
Recuerden sintonizarnos la próxima semana para conocer el camino que han trazado las mujeres de la industria musical para conformar una frecuencia sorora.